Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar por qué me equivoqué en mi predicción de que Marine Le Pen iba a ganar las elecciones presidenciales en Francia. He de decir que lo fácil era apostar por Macron, sin embargo aposté por Le Pen, que era lo divertido. Macron fue desde el principio el favorito para estas pasadas elecciones presidenciales y además si Le Pen conseguía ganar iba a ser, como dije en mi anterior vídeo, por la mínima. Había motivos que me llevaban a pensar que esto podía ser así, pero finalmente no ha sido así. Veamos pues por qué. Para empezar, os vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles eran esos motivos que nos llevaban a pensar que Marine Le Pen esta vez podía dar la sorpresa. El primer motivo es la progresiva bajada del nivel de vida en Francia, es decir, ese empobrecimiento progresivo y constante de la población a partir de la crisis de 2008 y en adelante, los distintos problemas que hemos ido teniendo, ya no solo esa crisis, sino que después, entre otras cosas, porque también ha habido que recuperarse durante un tiempo de esta crisis. La economía francesa, recordemos que en números macro lleva estancada mucho tiempo, pero es que además luego ha venido la pandemia y después ha venido la guerra de Ucrania. Ese también es uno de los motivos por los que Le Pen podía ganar esa guerra de Ucrania, en la que, bueno, Francia de un modo u otro está implicada, pero sin querer la gente que Francia se implicase en este asunto, ¿no? De hecho, ninguna de las empresas francesas que operaban en Rusia han dejado de hacerlo, e incluso Macron ha destacado la relación especial que siempre ha sentido, que siempre ha habido entre Rusia y Francia. A una progresiva bajada del nivel de vida de los franceses, de ese poder adquisitivo, que es la mayor preocupación que tienen los franceses ahora mismo según distintas encuestas, hay que unirle, como decimos, esa guerra de Ucrania y también esa desdiabolización del antiguo Frente Nacional. Para hablar de esta desdiabolización podemos empezar con unas declaraciones del propio Emmanuel Macron. Veámoslas. Emmanuel Macron afirma combatir con fuerza a la extrema derecha y el tándem Marine Le Pen-Éric Zemmour. No los banalizo. Estas declaraciones también podemos unirlas a las de su primer ministro Édouard Philippe. Édouard Philippe cree que, por supuesto, Marine Le Pen puede ganar y juzga su programa como peligroso. Estos son unos primeros indicios de que, bueno, hay unas ciertas posibilidades, ¿no? Pero vamos a cogerlos con pinzas, porque estas declaraciones evidentemente vienen del rival de Marine Le Pen, o digamos, del partido rival, ¿no? Entonces, claro, no van a decir esto en un tono derrotista cuando estamos en plena campaña electoral y lo que queremos es ganar las elecciones. Nadie se va a pegar un tiro en el pie. Estas declaraciones pueden tener una parte de verdad. Esa es la parte que vamos a coger, pero también tienen evidentemente una intención de movilizar a un electorado abstencionista bastante numeroso en Francia, que saben que si salen de la abstención pueden hacerlo para votar por Macron, puesto que puede haber o pueden ver un peligro real de que gane Le Pen. Sin embargo, estos indicios de que Le Pen podía ganar no se quedan aquí, porque hay distintas encuestas que han ido saliendo que daban resultados como los que vamos a ver. La diferencia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen se sigue reduciendo para la segunda vuelta. Según un sondeo, 51,5% para Macron y 48,5% para Le Pen, según Harris Interactive. También tenemos otra encuesta. Según un sondeo de IFOP, para la segunda vuelta de las presidenciales, Emmanuel Macron tendría un 51% de los votos y Marine Le Pen un 49%. Esto es un sondeo realizado tras la publicación de los resultados de la primera vuelta. Pero es que esto no se acaba aquí, porque incluso hemos llegado a ver lo siguiente. Ahora son más numerosos los franceses queriendo votar contra Emmanuel Macron en la segunda vuelta, un 19%, es decir, más un punto, que contra Marine Le Pen, que tendría un 18% y una bajada de 4 puntos de gente que querría votar para que ella no salga.
Esto según Odoxa para l'Observateur. Bueno, el caso es que aquí vemos unos indicios que se traducen en unos números concretos de encuestas que, bueno, pues daban unos indicios que daban a entender que esa sorpresa se podía producir. Ahora veamos por qué no se ha producido. Bajo mi punto de vista, la principal clave de la victoria de Macron es la diabolización, no la desdiabolización que hemos hablado antes, que, bueno, hay una desdiabolización, es cierto. De hecho, en estas elecciones, al final, Marine Le Pen ha obtenido más de un 40% de los votos, que es una diferencia de unos 10 puntos más que el 30% que consiguió en las pasadas elecciones hace 5 años. Sin embargo, la diabolización del antiguo Frente Nacional, ahora el Reagrupamiento Nacional, ha sido más fuerte que esa desdiabolización. ¿Por qué? Porque al final Macron ha ganado con bastante diferencia a Marine Le Pen en estas elecciones. Sin embargo, insisto en este punto, en esta diabolización. Cuando digo que hay una diabolización que al final ha sido más fuerte, estoy hablando de que en Francia hay personas que jamás van a votar a Marine Le Pen porque se llama Marine Le Pen. Veamos esto con cierta perspectiva, con algunos datos. La mitad de los franceses, 49%, consideran a Marine Le Pen como feminista contra el 30% que lo considera a Emmanuel Macron como tal, ¿no? Como feminista. Esto según IFOP. Esta encuesta es una prueba de que, si bien en sus posicionamientos hay muchos franceses que están de acuerdo con Marine Le Pen, se resisten a votar a este partido por lo que representa, por la idea que el imaginario colectivo tiene de este partido, sobre todo por su pasado. Esta diabolización también se confirma con otro ejemplo que podemos ver. Veámoslo. El 60% de los franceses están a favor de la prohibición del velo en los espacios públicos. Esto según CSA y CNews. Estamos hablando de una medida cuya principal defensora ha sido Marine Le Pen. Esta idea ha sido defendida principalmente por el Reagrupamiento Nacional. Sin embargo, ha ganado Macron. Esto al final forma parte de esa diabolización. Aquí vemos dos ejemplos de, digamos, hechos o percepciones que podrían haber dado muchos votos a Marine Le Pen, pero no lo ha hecho, puesto que Macron ha tenido mucha más diferencia. Pero es que además hay otra cosa, también a mí me ha impactado bastante. Yo no me esperaba que este número que vamos a ver fuese tan alto. El 42% de los votantes de Emmanuel Macron lo han votado para evitar que Le Pen ganase las elecciones, según Ipsos Sopra Steria. Esto es impresionante porque esto quiere decir que prácticamente la mitad de las personas que han votado a Macron lo han hecho para que no saliese Le Pen. Y acabamos de ver algunos aspectos en los que los franceses están más de acuerdo con Macron que con Le Pen. Consideran más feminista a Le Pen que a Macron. Y también están a favor de una medida como la prohibición del velo en los espacios públicos que defiende Le Pen y no Macron. Claro que luego, evidentemente, la gente tiene prioridades. Entonces, por ejemplo, el tema de la prohibición del velo, pues claramente no es una de las principales prioridades de los franceses, pese a estar de acuerdo, ¿no? Según la encuesta que hemos visto, porque tienen otras preocupaciones mayores que a lo mejor hacen que prefieran a Macron y que no superen esa animadversión hacia la figura de Marine Le Pen, hacia ese apellido de Le Pen. Otro punto que bajo mi punto de vista también ha podido influir en este resultado es una posible corruptela de Marine Le Pen o en el partido de Marine Le Pen, que básicamente es este titular. Se ha acudido a la justicia tras un informe acusando a Marine Le Pen de haber desviado 135.000 euros del Parlamento Europeo, según Le Parisien. Esto, claro, a ver, vamos a ver, este truco es muy viejo, ¿vale? Este escándalo, que vamos, de ser cierto sería un escándalo, puede ser cierto o puede no ser cierto. ¿Por qué digo esto? Porque si es cierto o no, yo evidentemente no lo sé, pero esto es algo que se ha guardado para este momento, es decir, esto es algo que, inventado o no, porque no sería la primera vez que se le pone una denuncia a alguien y resulta ser mentira, pero se mancha su reputación con esa denuncia, de decir, el daño ya está hecho, aunque luego se demuestre que eres inocente. Como poder podría ser, aunque también puede ser algo que sea real y se haya guardado
para sacarlo en el momento de las elecciones, ¿no? Poco antes de las elecciones. En cualquier caso, a nadie le agrada ver que uno de los candidatos a la presidencia de Francia, hombre, pues habría podido desviar 135.000 euros de dinero público para yo qué sé qué. Lo único que está claro es que esto se ha sacado ahora, no por casualidad, vamos, no ha sido una casualidad en absoluto que haya salido ahora. Por otra parte, yo tengo la sensación de que este motivo que voy a decir tampoco ha influido tanto. Porque el tema del debate, que es de lo que voy a hablar, ya no es tan decisivo como a lo mejor antaño podía serlo. Ahora mismo el debate entre los candidatos es más un trámite que otra cosa, porque no suele realmente alterar la intención de voto hacia uno u otro candidato. Pero en cualquier caso, Marine Le Pen en el debate contra Macron, ese debate a dos, porque recordemos que para la primera vuelta se quería celebrar un debate, pero ni Macron ni Le Pen quisieron ir. No quisieron debatir en primera vuelta porque claramente sería un poco desgastarse, ¿no? Se guardan además como los candidatos más presidenciables para debatir entre ellos en ese cara a cara que sí que les interesa. Pero en cualquier caso, como digo, lo veo más como un mero trámite. El debate ya no es tan importante. En cualquier caso, en ese debate a dos, Marine Le Pen estuvo bastante mal frente a Macron. Se vio una Marine Le Pen un poco débil, hasta diría desorientada. Macron estaba un poco pesado, es verdad, cortaba mucho, está en una posición muy agresiva, o sea, adoptó un papel que de base estaba muy bien porque eres el presidente, pero en ese debate Macron no era presidente, o sea, Macron era un tío que estaba aspirando por primera vez a la presidencia, o sea, no daba absolutamente nada por ganado y estaba con ese ímpetu de alguien que quiere llegar a la presidencia por primera vez. Lo que pasa es que en ciertos momentos sí que es verdad que se pasó de frenada, pero Marine Le Pen a la mínima se desorientaba. No resultaba convincente en su forma de hablar, cada vez que replicaba a Macron o cada vez que explicaba sus posiciones, no lo hacía con ese ímpetu que bajo mi punto de vista tienes que tener, ese ímpetu de creer en tus ideas, que puedes creer en ellas. Yo doy por hecho que ambos candidatos creen en cada uno en lo que dicen, pero si no, bueno, supongo que no lo defenderían, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí yo a Le Pen la vi un poco apagada, desorientada y débil en sus réplicas frente a Macron, porque cuando se daba alguna oportunidad para contestarle con el argumento que tú quieras ponerle, no lo hacía de una forma contundente, era más, en fin, no la vi muy en su salsa. Los debates yo tengo la impresión de que no se le dan muy bien a Marine Le Pen. Sin embargo, Macron me recuerda un poco a Pablo Iglesias en España, que es un mago para los debates. O sea, tú pones a Pablo Iglesias en un debate y el tío es que se mueve como pez en el agua, o sea, es su hábitat natural. Macron me parece igual, es decir, una persona que en los debates destaca. Luego, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en España, sí que es verdad que puede tener algunos puntazos en los debates, pero es una persona que, por ejemplo, la hemos oído tanto hablar, ¿no?, con una convicción en su idea y tal, pero un debate no destaca tanto. Los debates es cierto que son un mundo aparte. Entonces, pues bueno, aquí con estos ejemplos, pues quizás podamos hacer un poco una idea, ¿no?, si queréis una comparativa, sobre todo los que viváis en España, pero bueno, sé que en Hispanoamérica también conocéis de la política española. En fin, por último, tenemos ya, bueno, algo que bajo mi punto de vista sí que ha tenido más peso, no sé hasta qué punto, pero creo que también ha contado, y es que Macron ha estado llevando a cabo una serie de políticas de Estado, de las cuales hablé en mi anterior vídeo. Unas políticas de Estado que consisten en aumentar la cantidad de reactores nucleares que tiene Francia, renovar el arsenal nuclear francés, y una serie de medidas que, por ejemplo, quería una jubilación Macron para los 65 años, o sea, no puedes jubilarte hasta que tengas 65 años, siendo esto una medida, pues claramente impopular, ¿no? Pero que sin embargo él la defendía porque la veía necesaria para Francia. Son medidas que a corto plazo, para decir, bueno, esto a mí no me beneficia, ¿no?, pero que sin embargo son necesarias bajo tu punto de vista, y entonces las defiendes con el daño que eso te puede hacer, pero siendo sincero con la gente y diciéndole, mira, no hay otra opción. Y vamos a ser realistas, no te voy a vender la moto, sino que te voy a decir lo que hay. Y necesitamos hacer esto y por eso lo defiendo. Es una especie de conciencia de Estado, ¿no?, de sentido de Estado que, pese a, digamos, ser
en cierto modo europeísta, ¿no? Es decir, a favor de una integración europea, sí que está poniendo a Francia como tal, como nación, como país, como unidad nacional independiente en este sentido, en una posición ventajosa, en una posición respetable y, bueno, pues en fin, en definitiva, estos son solo algunos ejemplos, está tomando una serie de políticas de Estado que salen del cortoplacismo al que tan acostumbrados estamos en las democracias occidentales, porque aquí las elecciones son cada 4 o 5 años y entonces nos movemos en estos plazos, pero si hay un problema que tienen estructural las democracias occidentales es que no tenemos planes, o rara vez los tenemos, planes a largo plazo, que también son necesarios. Macron está, en cierto modo, cambiando esto, no es fácil, pero sí que se están adoptando una serie de políticas que yo creo que van a durar bastante en el tiempo. Y eso creo que también los franceses lo valoran. Al margen de que casi la mitad de su electorado lo haya votado para que no saliese Marine Le Pen, yo creo que entre esas personas hay muchas que no le han votado con la nariz tan tapada, sino que, bueno, lo menos malo, pero porque estas cosas también me gustan. Es decir, porque hay determinadas cosas que le gustan a la gente de Macron y no simplemente el hecho de decir, mira, odio a este tío, pero lo voy a votar para que no salga Le Pen. No creo que sea tanto eso, al menos entre una gran parte de ese 42% que le ha votado para que no saliese Le Pen. Y bueno, pues esto sería todo. Estas son lo que yo creo que son, bajo mi punto de vista, las claves de la victoria de Macron. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.